En el libro de Primera de Juan, capítulo ¿qué? 4, ¿verdad? Un capítulo más, hermanos, y estamos, como dicen los de soccer, en la recta final, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el segunda de Juan. Pero mientras tanto vamos a terminar estos dos capítulos en estos 2 miércoles que vienen. Pero, ¿estamos listos, hermanos? Y solamente quiero enfatizar en cuanto a lo que Juan escribe aquí en Primera de Juan. Si te das cuenta, habla mucho acerca de permanecer en Dios, ¿verdad? No solamente eso, pero de amarnos los unos a los otros. Y cuando se trata de repeticiones, creo que es muy importante hacerlo. Y lo más importante y lo principal es también tener la comunión con Dios y no dejar que el enemigo nos robe ese gozo de la comunión con Dios. Pero ahora vamos a comenzar este capítulo 4 de 1 de Juan. Pero antes de comenzar, solamente vamos a dar un pequeño recordatorio acerca de lo que estaba pasando en esos tiempos de Juan. Ahora, si nos acordamos, Juan está tratando de escribir esta carta. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquellos entonces estaba creciendo como una iglesia sana, ¿verdad? Qué hermoso es cuando realmente la iglesia comienza en sus primeros pasos, como cuando uno comienza una iglesia, ¿no? Comienza en el espíritu y todas las cosas están en armonía, están en amor. Pero llegan aquellas personas que empiezan a, más que cuestionar a Cristo Jesús, quieren también dividir. ¿Se acuerdan el grupo de los gnósticos? Esa es la razón por cual Juan está escribiendo esta carta. ¿Por qué? Porque el grupo de los gnósticos, de los conocedores, trataban de quitar lo que es el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero poner esas falsas enseñanzas en la iglesia. Ahora, lo que estaba pasando aquí no era solamente acerca de los gnósticos, pero también acerca de mucho legalismo en cuanto a la iglesia. Cosas que se tenían que evitar, pero había ese grupo también de extremistas, pero no se veía un balance en sí. Es por eso que es importante que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a poder permanecer en Dios, y no solamente eso, pero en su amor. Aquí en 1 de Juan capítulo 4 vamos a ver el título de hoy: permaneciendo en Dios y en su amor. Cosa que Juan ya ha hablado acerca de eso. Y vamos a leer solamente algunas frases que se repiten, pero también algunos detalles que es importante que nosotros que podamos ver. Pero vamos a comenzar lo que es el espíritu de error. En esta primera parte del versículo 1 al 6, vamos a ver la protección contra lo que es el espíritu de verdad, pero también vamos a ver lo que es el espíritu de error, lo que realmente no es de Dios. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1 y dice así: amados, comienza hablando Juan así: amados, no creáis a todo ¿qué? Espíritu, no creáis a todo espíritu. Y dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Parece que Juan ha escrito una carta el día de ayer, ¿verdad? O el día de hoy. Si nos damos cuenta, hermanos, si lamentablemente la iglesia está sufriendo un cambio muy drástico, si nos damos cuenta de las iglesias, ahora ya es más acerca de el entretenimiento y qué es lo que yo puedo recibir quizás más
físicamente de una iglesia, ¿verdad? Lamentablemente ahora la juventud la estamos llevando a un lugar de entretenimiento y ya no un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Y creo que es bueno que nosotros como iglesia, que podamos nosotros mantenernos, permanecer en la palabra de Dios. ¿No lo creen? Y creo que es bueno que nosotros de la misma manera podamos enseñarle a nuestros jóvenes la palabra de Dios, porque de esa manera ellos van a poder identificar aquellos falsos profetas. Y aquí Juan le está diciendo con ese gran amor a esta iglesia: no creáis a todo ¿qué? Espíritu. Ahora aquí Juan está advirtiendo en contra de creer a todo espíritu. Y nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual y cada demostración de poder espiritual viene de Dios. Y a veces nos damos cuenta, y más ahora que las redes sociales son más visibles, ¿verdad? No es como antes, no solamente veíamos nuestra iglesia y nada más. Pero ahora ya a través de las redes sociales se ven muchas cosas que dices, wow, ¿a poco está pasando esto en las iglesias? Aquellos que se dicen pastores traen cosas raras, ¿no? Y cuando tú ves ese grupo masivo en esa llamada, entre comillas, iglesia, comienzan a tirar gente, ¿no? Comienzan a hacer cosas que realmente no están en la palabra de Dios. Y aquí Juan está diciendo, no creáis a todo, ¿qué? Espíritu. Pero aquí dice que tenemos que probar los espíritus, si realmente son de Dios. Y creo que nosotros debemos de mantenernos en la Escritura y de realmente ver si es o no es de Dios. ¿No lo creen? Porque alguien te puede decir, bueno, esto viene de Dios, pero no lo es. Y aquí Juan nos está advirtiendo eso. Y cosa que no es solamente algo nuevo que viene en estos tiempos, pero en aquellos entonces, en la iglesia primitiva ya estaban pasando estas cosas. Si te das cuenta, el enemigo, Satanás, lo que primeramente intentó hacer con la iglesia es eliminarla. ¿Te acuerdas de las persecuciones? Todas esas cosas que el enemigo trajo y tanta gente cristiana que murió. Sin embargo, lo interesante es que cuando el enemigo viene a acechar, la iglesia se vuelve más fuerte. La iglesia comienza a crecer más. Pero a veces observo y digo, bueno, el enemigo no pudo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si no se puede afuera, entonces lo voy a hacer adentro de la iglesia. Y es ahí cuando comienzan a haber estragos de estos falsos profetas, de estas malas enseñanzas que quieren quitar el nombre de Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y dice aquí, porque muchos, dice, falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí dice que debemos de probar los espíritus si son de Dios. Y esta es una gran responsabilidad para nosotros como cristianos. Y más para lo que es el liderazgo dentro de la congregación. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y luego dice, y los demás juzguen. Es importante eso. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. Nos dice que debemos de examinarlo todo, pero ¿sabes qué? Debemos retener lo bueno. Y quizás en algún lugar tú puedes estar y te invitan a una iglesia, lo examinas a través de las Escrituras y vas a encontrar quizás algunos
detalles que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero aquí dice que debes de retener lo bueno. Y aquí dice acerca de toda profecía que debe de ser juzgada de acuerdo a la Escritura. Todo tiene que estar de acuerdo con la Escritura. No hay nada nuevo. Una persona no te puede decir, no, pues esto es lo último de lo que es el lado espiritual, ¿verdad? Y a veces te traen cosas, una rosa, ¿verdad?, que es la que Dios ungió. Hasta han llegado al punto de que en una tortilla se ha mostrado Dios también, ¿no? Y cosas así. Pero realmente no está en la Escritura eso. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. Y esto nos dice que la verdadera profecía nunca es de interpretación privada. ¿Y qué significa esto? Bueno, que habrá confirmación por parte del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver el versículo 2 y 3, cómo nosotros podemos identificar a un falso profeta. Porque si te das cuenta, ahora ya no son títulos de pastores, ¿verdad? Ya han cambiado ya apóstoles, que a veces le dicen apostólogos, ¿verdad? Ahora se llaman profetas, ¿verdad? Y a veces digo, ¿por qué llegan a esa dimensión? Y a veces digo, ¿por qué es que ahora ya se llaman apóstoles? ¿Por qué se llaman profetas? ¿Acaso ya si puedo decirlo, el título de pastor ya no es nada, ¿verdad? Pero a veces yo digo, bueno, pienso que quieren ser más que uno, quizás, yo no sé. Pero vamos a ver el versículo 2 y 3, lo que dice, en esto conoced que el Espíritu de Dios, debemos nosotros conocer el Espíritu de Dios. Ahora dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de qué? Es de Dios. O sea que es bueno, ¿no? Que Jesús vino en carne y hueso. Ahora fíjate lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿no es de quién? De Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Se acuerdan de los capítulos primeros? Hablamos acerca del anticristo y que ya hay muchos anticristos. Y dice, y que ahora ya está en el mundo. Ahora, lo interesante es que en aquellos entonces, los llamados gnósticos, ellos no creían que Jesús venía en carne. Ellos pensaban que solamente era una imagen, como si fuera un fantasma. Y ese era el problema de ellos. Ahora, lo más interesante y si tú te das cuenta, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, su problema es que ellos no creen que Jesús es Dios, si te das cuenta. Pero lo más interesante en este tiempo, en el tiempo de Juan, era de que ellos sí creían que Jesús es Dios, pero lo que no creían es que Él haya venido en carne. Ese era el único problema que ellos tenían. Y es por eso que dice aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces es de Dios. Y el que no es, entonces es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Es bien sencillo de entender. Y cuando dice aquí, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aquí Juan está advirtiendo a la iglesia acerca de estos falsos profetas. Ahora,
Cuando dice aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo te voy a decir esto, no es la única prueba. Esto es solamente una de tantas, ¿verdad? Pero no es la única. Pero esto significativamente desafiaba a la iglesia en los tiempos de Juan. Es por eso que Juan escribió claro esto. ¿Por qué? Porque realmente estaban siendo azotados por esta enseñanza falsa, que Jesús no había venido en carne. Ahora aquí dice, este es el espíritu del anticristo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es aquel que niega a Jesús, el Jesús verdadero, que es la base. Fíjate lo que dice 1 de Juan 2, 18 al 23. Tú lo vas a leer, pero dice que él es el espíritu que se opone al Jesús verdadero y ofrece que un sustituto. Y si te das cuenta, eso es lo que el enemigo quiere, sustituir a Jesús. Y eso hace en nosotros tener un ídolo, porque aquel que realmente sustituye a Jesús es un ídolo. Y debemos de tener mucho cuidado. Ahora, cuando dice ahora ya está en el mundo, se encuentra siempre que se promueve un Jesús falso en lugar de un Jesús verdadero de la Biblia. Y estamos hablando del espíritu del anticristo. Ahora fíjate el versículo 4 cuando dice, y vamos a ver un contraste, y es la protección del Hijo de Dios. Y dice así versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros observamos este pasaje muchas veces, ¿verdad? Hasta hay una hermosa alabanza, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y ese es el que el creyente tiene un recurso para la victoria. ¿Y sabes quién es? La vital presencia de Jesús en uno. Nosotros ya somos victoriosos, hermanos. Lo que hace posible tener una victoria para siempre. Ahora observa el versículo 5 y 6. Y ahora es el contraste entre los que están en el mundo y los que son de Dios. Y dice así, ellos son del mundo. Por eso hablan, ¿qué? Del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Ahora fíjate lo que es lo contrario, el contraste. Nosotros somos ¿de quién? De Dios. El que conoce a Dios. Es bien importante esa palabra. Si realmente nosotros somos de Dios, entonces nosotros conocemos a Dios, ¿no? ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Esa es la pregunta. A través de la palabra de Dios. Y dice también, nos oye. Voy a leerlo una vez más. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos ¿qué? Oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Y eso es muy fácil de poder percibir. Cuando tú vas con una persona que no es cristiano y hablas de las cosas de Dios, lo que no quiere hacer es escucharte, si te das cuenta. No quiere escucharte. ¿Por qué? Porque es del mundo. Y el mundo no nos escucha. Y debemos nosotros de entender eso. Ahora, vamos a ver ahora en la segunda parte el amor perfeccionado en nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 8. Vamos a ver el llamado al amor. Y dice, amados, amémonos unos a otros. Una vez más, siempre está esa palabra en todo el trayecto de este libro. Que quiere decir que es bien importante amarnos los unos a los otros. Dice, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y estamos hablando del amor ágape. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí estamos. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú tienes lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eres nacido de Dios. Y ahora conoces a Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 8. El que no ama,
no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, y puedo ponerlo como una fórmula o una frase matemática, Dios es igual a amor. Entonces, es importante conocerlo, porque si realmente no lo conocemos, no vamos nosotros a qué, a amar. ¿Te das cuenta? No sé si te has dado cuenta que entre más conoces a Jesús, más amas a la gente. Es cierto, ¿no? Tú amas más a la gente. ¿Por qué? Porque eres una persona que madura. Es como aquel árbol que una manzana tenía muchas manzanas. Y este árbol, una de las manzanas se cae. Y las otras manzanas empiezan a reír. ¡Ah! Y dice esta manzana, inmaduras, ¿verdad? Un pequeño chiste. Pero realmente nosotros debemos de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora fíjate lo que dice del 9 al 11. Vamos a ver el significado del amor y su aplicación. Primeramente, anteriormente vimos el llamado a amar. Ahora fíjate lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿El amor de quién fue? De Dios para nosotros, ¿no? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No es acerca de que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y más aún, más que el sacrificio, es Dios el Padre amándonos tanto que envió a su Hijo, ¿verdad? Si no, no lo hubiera enviado. Y entonces no hubiéramos tenido vida eterna, no hubiera habido salvación. Pero el amor del Padre es grande. Y nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Y a veces me pongo a pensar, si realmente nosotros estuviéramos en la posición de Dios y mandaras a tu Hijo único, ¿lo harías? Lo pensarías bastante, ¿no? Mucho. No, quizás no. Porque tú amas mucho a tu Hijo, ¿verdad? Pero vemos ahí la grandeza y creo que entendemos nosotros más esto como padres, ¿no lo crees? Cuando ya eres padre dices, man, yo no sé, es el amor tan grande de Dios que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, eso no es. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí lo está especificando un poco más. La misión. Amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Nos está aquí Juan enseñando el amor del Padre. Y ahora nos invita y nos exhorta a que, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos de hacerlo. Así es que es bueno que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y a veces cuando nosotros observamos esta frase, siempre pensamos a las personas más cercanas y que son amigas y que nos caen bien. Oh, yeah, eso es fácil. Pero piensa en aquella persona que te cae gorda, ¿verdad? Como dicen por ahí. O aquella persona, o que el vecino o la vecina siempre tienen problemas, ¿no? O que su perro ladra mucho, ¿no? O cosas que te sacan de tus casillas. O quizás un amigo o una amiga del trabajo, o un estudiante de la escuela. Te trae cortita, ¿verdad?
¿Debemos de qué? De amar. Debemos de amar. Y cuando nosotros pensamos en aquella persona que realmente es difícil, entonces ahí creo que Dios nos confronta, ¿no lo crees? Y nosotros debemos de amar unos a otros. Ahora, fíjate lo que dice en la parte número 3, del 12 al 21. Una relación de amor con Dios. Y dice, y vamos a comenzar del versículo 12, viendo a Dios a través de la evidencia del amor. Y dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en ¿quién? En nosotros. Y aquí está hablando Juan que nadie ha visto jamás a Dios. Es claro, ¿no? Pero vemos aquí que dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y aquí la palabra perfeccionado utiliza la palabra en la palabra original, y no estamos hablando de una perfección, ¿verdad? Porque vemos en español, tú dices, el amor es perfecto, pero no lo es. El significado o la definición de la palabra perfeccionado es hablando de la madurez y que es completo. Eso es. Si nosotros amamos unos a otros, entonces el amor de Dios es maduro y completo en nosotros. Eso es. Va a ser maduro y completo. Ahora, versículo 13 al 15, vamos a ver la seguridad de la obra de la Trinidad en nosotros. Y dice así, en esto conocemos que permanecemos en Él. Date cuenta una vez más la palabra permanecer en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su ¿qué? Espíritu. Dios nos ha dado de su Espíritu. Es muy importante notar eso. Dios nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así es que cuando tú recibes a Cristo Jesús, eres sellado con el Espíritu Santo. Y ahora dice, como dice Juan, hemos visto, y no solamente eso, pero testificamos acerca del Salvador del mundo. Fíjate lo que dice Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en Juan 15:7 dice, Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Una de las maneras en que Jesús permanece en nosotros, vive en nosotros, ¿sabes cómo es? A través de su palabra. ¿Cómo es que vamos nosotros a permanecer en Cristo Jesús? A través de la palabra de Dios, en esa comunión. Ahora, cuando dice acerca del Espíritu, aquí vemos dos conexiones importantes. Fíjate lo que es. La primera conexión está hablando del Espíritu de Dios en nosotros, quien es la presencia de Jesús que permanece en nosotros. Y el segundo es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, lo que hace posible que nosotros conozcamos que permanecemos en Él. No sé si tú si has observado, cuando tú lees la palabra de Dios, tú lo estás conociendo a Él. Y cuando la palabra de Dios hace efecto en tu vida, entonces tú le conoces, pero también sabes lo que sucede.
tú estás permaneciendo en Él, porque realmente haces parte de la palabra en tu vida. No sé si cuando tú compras una lata, no sé si has leído los ingredientes, que sulfato de quién sabe qué y tantas cosas químicas que a veces digo, wow, eso es lo que yo como en la casa o ni me daba cuenta, ¿verdad? Pero hay un condimento que ponen como preservativo para que el producto dure más, ¿verdad? Y a veces veo como ese producto que tiene ese químico, si lo puedo decir así, ¿no? Que dure más ese producto. De la misma manera, la palabra de Dios está ahí para que nosotros le conozcamos y nosotros permanezcamos en Él. Pablo menciona en Romanos 8, 16, fíjate lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da esta seguridad, ¿verdad? Y es el Espíritu de Dios que está en ti también, trabaja cuando tú estás leyendo tu palabra. Versículo 16, vamos a ver la respuesta del cristiano a Dios y su amor. Nota que nosotros debemos de responder a ese amor. No es solamente de leer y está ahí, sino debe de haber una respuesta. Y dice así, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La pregunta es, ¿le has conocido? ¿Le has creído? Y dice, Dios es ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Sencillo, ¿no? Así es que debemos nosotros permanecer en amor, porque Dios es amor. Esa es la forma que tú puedes identificar que Dios está en ti. ¿No te has dado cuenta? Cuando vienes tú a la iglesia y a lo mejor hay una persona que no te ama y dices, bueno, Dios no está en él quizás. Pero nosotros debemos de tener esa evidencia de amor. ¿Por qué? Porque realmente Dios está en nosotros. Versículos 17 y 18 dice, vamos a ver el perfeccionamiento del amor ahora y en la eternidad. Y dice así, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahora, recordemos que la palabra perfeccionado es que madurez, y es algo completo, no es de estar perfecto, pero dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y dice el 18, en el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, aquí acerca del temor no está hablando acerca del temor de Dios. El temor del cual Juan está hablando aquí es el tipo de temor que involucra, ¿saben qué? El tormento, porque está hablando de que del día del juicio. Y es por eso que dice aquí, en el amor no hay temor. Y cuando nosotros estamos aplicando ese amor en nosotros, entonces es por eso que dice, vamos a tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque realmente estamos obedeciendo el mandamiento de Dios. Por eso dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Entre más nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra, nosotros somos más maduros, somos más completos. Y entonces no va a haber temor. Temor en que Dios va a traer juicio a ti, sino dice que va a haber confianza en el día del juicio.
Ahora observa el versículo 19 y dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es bueno que nosotros podamos subrayar este versículo en nuestras Biblias. Porque cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús, es porque nos dimos cuenta que Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos amó primero. Y aquí está Juan dando una gran declaración. Y empieza por mencionar lo que hay en el corazón de cada verdadero seguidor de Cristo Jesús. Y es bien simple y sencillo. Dios nos amó primero. Ahora, versículo 20 y 21, para finalizar, vamos a ver el mandamiento a amar. Y dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Ahí está el cachetadón que nos da ella. Así es que es importante eso. Amar a nuestros hermanos y no aborrecerlos. Después, más adelante dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y viene la pregunta retórica, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí hay una gran verdad, ¿no lo crees? ¿Cómo puedes amar a alguien que has visto? Perdón, dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Ahora dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Ahora, todo este capítulo habló acerca de que de amar a nuestro hermano. Y nos da el ejemplo del Padre, cómo envió a su Hijo Jesucristo, Cristo Jesús, por amor. Me pregunto si en aquellos entonces comenzaron a haber discordias en las iglesias primitivas. Quizás sí, ¿no lo crees? ¿Por qué? No solamente por los falsos profetas, pero quizás comenzaron a haber fricciones entre los hermanos. Y a veces sucede que dentro de estos vientos de doctrina para destruir a la iglesia, lo primero que quiere robar el enemigo, Satanás, es el gozo. Y el enemigo siempre quiere acechar acerca de aborrecer a nuestro hermano. Porque sabe que si él hace eso, entonces la iglesia va a ser destruida. Y creo que es para nosotros muy importante. Y creo que es todo acerca de la iglesia, en amarnos a nosotros mismos. Lo demás es secundario, ¿verdad? Y creo que como iglesia, cuando comenzamos en espíritu, debemos de que terminar también ¿en qué? En el espíritu. Y creo que para nosotros, siendo una pequeña iglesia, es de mantenernos ahí, en el amor de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros crecemos más y más y más y más, comienza a haber quizás a lo mejor discordias, yo no sé. Pero creo que saben que, hermanos, cuando nosotros aplicamos este amor, es porque hay una madurez en nosotros, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, no solamente permanecemos en Dios, pero también permanecemos como iglesia. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos todos, hasta yo mismo, mantener este capítulo, así como todos, pero en el punto de que podamos nosotros recibir
a nuestros hermanos en amor, ¿verdad? Y no importa el estado en que vengan, pero creo que es bueno que nosotros podamos mostrar ese amor, que es la madurez de Dios en nosotros. Y esto es lo que es el capítulo 4, hermanos, algo sencillo. Debemos nosotros tener cuidado acerca de los falsos profetas. Y si realmente escuchas de cosas nuevas que Dios ha traído, quizás a veces ponen el nombre de Dios al principio en sus pláticas, ¿verdad? Solamente vea la Biblia, ve las Escrituras y verifica si realmente es de Dios y no es de Dios. Y debemos nosotros examinarlo. Pero no solamente eso, pero realmente observar de dónde vienen todas estas cosas. Vamos a terminar aquí, hermanos, y el siguiente capítulo vamos a ver otras cosas, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, hemos observado algo sencillo, Padre, acerca del amor. Padre, lo hemos visto bastante, pero Señor, sabemos, Padre, que es importante para nosotros como cristianos. Y te pedimos, Señor, que podamos nosotros amar así como tú nos amas, Señor. Y Padre, te pedimos que como iglesia podamos tener esa madurez, Señor, de poder recibir a nuestros hermanos que vienen, Señor. Aún así, Padre, de poder orar e interceder por ellos, Señor, y aún así también hablar con ellos, Padre, y mostrar también el amor a través de esas cosas. Padre, sabemos que tú quieres un amor en acción y no un amor pasivo, Padre, que solamente pensamos en nuestro corazón. Pero, Padre, creo que es un paso más allá en nuestro estado, Padre. Es simplemente de ponerlo en acción, Señor. Padre, examina nuestro corazón. Si hay una persona que realmente hemos faltado, Señor, en amarla, yo te pido, Señor, que tú redarguyas nuestro corazón. Padre, que podamos nosotros en nuestro propio corazón analizar y, Padre, hacer algo al respecto, Señor. Sé con nosotros, Padre, de la misma manera, y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, asimismo Juan amaba mucho a la iglesia, que él pudo tener ese tiempo de poder escribir esta carta, Señor, y hablar de la sana doctrina, Señor. Hablar de aquellos falsos profetas que quieren dividir la iglesia, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, como iglesia también que podamos nosotros equipar a nuestros líderes, equipar a nuestros jóvenes, Señor, en dar la sana doctrina, Señor, y mantenernos, Señor, en tu palabra. Y Padre, aún así de cosas que vengan, Señor, que quieran azotar a nuestra iglesia, yo te pido que tú nos protejas, Señor, y podamos ser como aquellos bereanos que escudriñaban las Escrituras para ver si estaban correctas o no las enseñanzas, Señor. Padre, guíanos en todo, Padre, y gracias también por este pueblo y por lo que tú vas a hacer, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Hermanos, solamente para recordarles, vamos a dejar un domingo y un miércoles más, y vamos a dar la despensa a la familia. Ya hablé con Elías, me dijo que estaba bien. El cuerpo lo van a llevar a El Salvador, entonces es un viaje muy largo, pero vamos a orar por ellos. Yo y él vamos a llevar la despensa. Entonces, si ustedes gustan, hermanos, vamos a
dale hasta el miércoles y vamos a colectar lo que trajimos y lo vamos a ofrecer. Pero oren por la familia también y sus hijos también que quedaron ahí y vamos a verlos también y vamos a traerle noticias de esto, ¿no? Gracias, hermanos. Pues todavía vamos a cantar la última alabanza. Si abren su Biblia, hermanos, vamos a leer nuestro Salmo 119. ¿Estamos listos? Y vamos a leer versículo 15 y 16. Y dice así, todos juntos: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Una vez más.
En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gracias, hermanos, y estamos despedidos y nos vemos el domingo. Y solamente para recordarles también algo que se me olvidó. En octubre 5 al 7, me parece, va a haber un campamento de padre e hijo. Si usted gusta ir, vamos a ir a lo que es Green Valley, allá en las montañas de San Bernardino. Y estaba pensando, si ustedes gustan ir a ese campamento, déjenme saber. Es de octubre del 5 al 7. Le voy a traer el domingo más información, pero es un lugar bonito para que podamos estar con nuestros hijos. Solamente es padre e hijo, entonces nada más los hombres. Pero vamos a hacer un familiar después, no se preocupen. Pero solamente quería mencionarles eso, hermanos. El domingo les traigo información. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga.